Física de la información. Imagina que tus pensamientos tienen peso. Cada recuerdo, cada canción atrapada en tu cabeza, incluso ese mensaje que borraste, todo ocupa un espacio invisible en el universo. No es magia, es la física de la información. Una teoría que dice que todo, desde un átomo hasta un poema, es, en el fondo, bits organizados. Y lo más alucinante, esos bits podrían ser la esencia misma de la realidad. Todo empezó en los años 40, cuando Claude Shannon, un ingeniero tímido, quiso medir cuánta incertidumbre hay en un mensaje. Inventó el bit, un sí o no digital, y sin querer, abrió la caja de Pandora. ¿Y si la información no solo describe la realidad, sino que la construye? Imagina un libro donde las letras no solo cuentan una historia, sino que son los personajes. Así de loco se puso el asunto. Aquí entra Rolf Landauer, un físico que hizo un descubrimiento perturbador. Borrar información genera calor. Cada vez que eliminas un archivo de tu computadora, aunque sea un selfie borroso, liberas energía, como si el universo cobrara un impuesto por olvidar. Esto se llama principio de Landauer, y sugiere que la información no es abstracta, está grabada en la materia, como surcos en un disco de vinilo. Como algo intangible como un dato se vuelve físico. Piensa en tu ADN. Es un código de 3.000 millones de letras que te define. Ojos verdes, pelo rizado, alergia al polen. Esa información está escrita en moléculas, o en tu cerebro. Tus recuerdos son patrones de neuronas encendidas, como luces navideñas. La física de la información dice que todo lo que existe puede reducirse a ceros y unos cósmicos, incluso tú. Y aquí viene lo raro. Algunos físicos, como John Wheeler, creen que el universo es una computadora gigante. Las partículas no son cosas, sino bits procesándose. Las leyes de la física serían el software, y el Big Bang, el botón de encender, es como si existiéramos dentro de un Minecraft cósmico, donde cada bloque es un paquete de información. Pero hay más. En el mundo cuántico, la información es indestructible. Si quemas un libro, las letras se convierten en humo, calor y ceniza. Pero en teoría, si pudieras capturar cada partícula, podrías reconstruirlo. Por eso los agujeros negros son un dolor de cabeza. Cuando algo cae en ellos, la información se pierde para siempre. Stephen Hawking decía que sí, pero luego se retractó. Hoy es uno de los debates más calientes en física. ¿Y esto para qué sirve? Para empezar, podría revolucionar la tecnología. Las computadoras cuánticas no usan bits normales, sino qubits, información que está en dos estados a la vez. Si dominamos la física de la información, quizás creemos máquinas que resuelvan en segundos problemas que hoy tardarían milenios, o que almacenen tu conciencia en un chip, sí, como en Black Mirror. Pero el verdadero giro es filosófico. Si todo es información, somos solo algoritmos con piel. Cuando te enamoras, ¿es tu cerebro procesando datos químicos y recuerdos? ¿Y los sueños? Podrían ser de fragmentaciones nocturnas de tu mente. Jerarquía de necesidades de Maslow. Imagina que llevas 3 días sin comer. Tu estómago gruñe, tu cuerpo tiembla, y todo lo que puedes pensar es en encontrar algo, cualquier cosa, para calmar el hambre. Ahora, respira hondo. ¿Qué pasaría si de pronto alguien te ofreciera un ascenso en el trabajo? Probablemente dirías, primero dame un sándwich. Ese instinto visceral, esa prioridad absoluta por sobrevivir. Es el corazón de la jerarquía de necesidades de Maslow. Un mapa que explica por qué a veces nos obsesionamos con lo básico y otras veces soñamos con tocar las estrellas. Esta teoría, creada por el psicólogo Abraham Maslow en 1943, no es solo una pirámide bonita, es una escalera invisible que todos subimos, o intentamos subir, a lo largo de la vida. Imagínala como un videojuego. No puedes pasar al nivel 2 si no completas el 1. Y el primer nivel son las necesidades fisiológicas: comer, dormir, respirar, todo lo que tu cuerpo necesita para no apagarse. Sin esto, el resto del mundo se desvanece. Pero supongamos que ya tienes el sándwich. Ahora, tu mente salta al siguiente escalón: seguridad. ¿Tienes un techo? ¿Un trabajo estable? ¿Sabes que mañana seguirás aquí? Es como construir un escudo contra el caos. Maslow decía que sin esta base, es difícil sentir paz, o incluso confiar en que el suelo no se abrirá bajo tus pies. Y entonces, cuando estás seguro, surge un nuevo anhelo: pertenecer. Amigos, familia, una pareja. Necesitamos sentir que encajamos, que alguien nos ve y nos dice, estás aquí, y eso importa. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste solo? Ese vacío es tu cerebro gritando, ¡conecta con alguien! Pero incluso con amor, falta algo.
subes otro peldaño: reconocimiento. No hablo de fama, sino de respeto. El de los demás y el tuyo propio. Es ese momento en que alguien te dice gracias y sientes que vales. O cuando logras algo difícil y piensas, lo hice. Sin esto, nuestra autoestima se resquebraja, como un edificio sin cimientos. Llegamos a la cima: autorrealización. Aquí ya no luchas por sobrevivir ni por encajar. Ahora quieres ser quien naciste para ser. Pintar ese cuadro, escribir ese libro, ayudar a otros. Es como si tu esencia dijera: «Hey, es hora de florecer». Maslow lo llamaba convertirse en todo lo que uno puede ser. Y es tan misterioso como hermoso. Pero ojo, la vida no es lineal. A veces escalamos y caemos. Pierdes el trabajo, o la inseguridad, o una ruptura te devuelve al pozo de la soledad. La pirámide se tambalea. Y está bien, porque Maslow no era un manual de instrucciones, sino un recordatorio. Prioriza lo urgente, pero no olvides lo que te hace sentir vivo. Y si te dijera que esta pirámide explica por qué a veces no puedes dormir, quizás en la oscuridad tu mente repasa: ¿tengo suficiente? ¿Estoy seguro? ¿Me quieren? Son preguntas antiguas, grabadas en nuestro ADN. Por eso, entender la pirámide no es solo psicología, es aprender a escuchar tus propios latidos. Así que la próxima vez que sientas ansiedad, pregúntate: ¿en qué peldaño estoy? Quizás solo necesites un abrazo, un plato caliente. O recordar que, más allá de las obligaciones, hay un sueño esperando a que lo persigas. Idealismo. ¿Y si te dijera que el mundo necesita de tu mente para existir? No es un sueño, es el idealismo. Una teoría que desafía todo lo que crees saber sobre lo que es real. Esta idea, defendida por filósofos como George Berkeley o Arthur Schopenhauer, propone algo revolucionario. El universo no existe fuera de tu mente. No es que seas un dios creándolo todo, sino que la realidad que tocas, ves y hueles es, en esencia, una experiencia mental. Piensa en un sueño lúcido. Mientras duermes, tu cerebro inventa mundos completos que sientes tan reales como este instante. El idealismo dice que la vigilia no es tan distinta, solo un sueño más largo y compartido. ¿Cómo funciona? Berkeley lo resumió con una frase: ser es ser percibido. Es decir, ese libro en tu mesa existe porque lo ves, lo tocas, o porque alguien más podría percibirlo. Pero si todos cerráramos los ojos, ¿se esfumaría? No exactamente. Para los idealistas, la mente que sostiene todo no es la tuya ni la mía, sino algo mayor, una conciencia universal, como un sueño colectivo del que todos participamos. Aquí viene la pregunta incómoda: si todo es mental, ¿por qué duele golpearte el dedo del pie con la cama? Schopenhauer tenía una respuesta poética. El mundo es como una obra de teatro escrita por una fuerza irracional. Él la llamaba la voluntad. Esa voluntad nos hace creer en la solidez de las cosas, en el dolor, en el deseo, incluso en el insomnio. Pero en el fondo, todo es un juego de apariencias, como sombras en una cueva. ¿Y qué tiene esto que ver con dormir? Piensa en ese momento en que estás a punto de quedarte dormido. La habitación se difumina, los sonidos se vuelven lejanos, y la línea entre yo y el mundo se borra. El idealismo sugiere que siempre estamos en ese límite. La cama que sientes bajo tu cuerpo no es más sólida que el recuerdo de un abrazo. Ambos son vivencias que tu mente trae al frente. Pero aquí está el truco. Si el mundo es una construcción mental, entonces tus pensamientos, tus miedos nocturnos, incluso el insomnio, son parte de la obra. No estás luchando contra algo externo, sino contra tu propia percepción. Por eso, a veces, contar ovejas funciona. No es magia, es que al enfocar tu mente en algo simple, le das permiso a la voluntad de cambiar el guión. De la vigilia al sueño. ¿Y si el insomnio fuera solo una idea obsesiva de tu mente, tan irreal como un monstruo bajo la cama? El idealismo no te da respuestas, pero te libera de una angustia. Si nada es totalmente sólido, puedes jugar con la realidad. Prueba esto. En vez de decir, quiero dormir, imagina que el colchón es una nube, que el silencio es un manto que te envuelve. Y observa cómo tu mente, esa arquitecta incansable, empieza a colaborar contigo. Así que la próxima vez que te quedes mirando al techo, recuerda, ese techo no es más real que el castillo que construyes en tus sueños. Ambos son experiencias, y tú tienes el poder de elegir en cuál quedarte. Dormir bajo esta teoría no es escapar. Es simplemente cambiar de canal en el infinito cine de tu mente. Y quién sabe, tal vez al aceptar que todo es un juego de percepción, encuentres que el sueño más profundo no está en la oscuridad, sino en soltar la necesidad de controlar lo que nunca fue totalmente tuyo.
Teoría del engrama. Imagina que esta noche, justo antes de dormir, intentas recordar algo que creías grabado en tu mente. El sabor del primer helado que probaste. La voz de un ser querido que ya no está. Pero los detalles se esfuman, como arena entre los dedos. ¿Dónde vive un recuerdo? ¿Es una chispa en el cerebro? ¿Una huella invisible? ¿O algo más misterioso? Esto es lo que explora la teoría del engrama, un concepto que suena a ciencia ficción, pero que es tan real como el acto de recordar tu propio nombre. Todo comienza a principios del siglo XX, con un científico llamado Carl Lashley. Él creía que los recuerdos tenían una dirección física en el cerebro, como archivos guardados en una computadora. Si encontrábamos el lugar exacto, el engrama, podríamos borrar un trauma, revivir un instante feliz, o incluso descargar conocimientos, como en Matrix. Lashley pasó años entrenando ratas para laberintos y luego borrando trocitos de sus cerebros, esperando que olvidaran el camino. Pero aquí viene el giro. Nunca encontró el engrama. Por más que cortaba, las ratas seguían recordando algo. ¿La razón? Estaba buscando en el lugar equivocado. Avancemos en el tiempo. Hoy sabemos que los recuerdos no son como fotos guardadas en un cajón. Imagina tu cerebro como una galaxia. Cada estrella es una neurona. Y cuando vives algo, digamos, tu primer beso, miles de esas estrellas se encienden al unísono, creando un patrón único. Ese destello cósmico, esa red de conexiones, es el engrama. No está aquí o allá, sino en todas partes y en ninguna. Es como si tu cerebro dijera, este momento es demasiado valioso para guardarlo en un solo lugar. Pero hay un problema, los recuerdos son frágiles. ¿Alguna vez has vuelto a un lugar de tu infancia y todo se siente más pequeño? Eso pasa porque cada vez que rememoras algo, tu cerebro reconstruye el engrama, como un artista repintando un cuadro viejo. Añades emociones nuevas, olvidas detalles, incluso inventas cosas sin querer. Por eso, el primer helado quizás no era tan cremoso como lo recuerdas, pero tu mente, en su afán de protegerte, le puso un filtro dorado. Aquí viene la parte mágica, el sueño. Mientras duermes, tu cerebro no descansa. Se convierte en un curador de museo. Revisa los engramas del día, decide cuáles guardar, el aroma del café de la mañana, y cuáles borrar, la factura que viste por casualidad. Es como si durante la noche, las estrellas de esa galaxia cerebral bailaran, reorganizándose para que al despertar, encuentres espacio para nuevos recuerdos. ¿Y si te dijera que olvidar es tan importante como recordar? Sin esa capacidad, viviríamos abrumados por engramas caóticos. El número de teléfono de hace 10 años, la rabia de un pleito sin importancia. El cerebro, sabiamente, poda conexiones que no usamos, dejando espacio para lo esencial. Aunque a veces, claro, poda de más. ¿Dónde dejé las llaves? La teoría del engrama nos enseña algo profundo. Tú no eres solo tus recuerdos. Eres también cómo los reinventas. Ese trauma que creías tallado en piedra puede suavizarse con el tiempo. Ese instante de felicidad puede brillar más si lo alimentas. Y cuando te acuestas, dando vueltas porque no puedes dormir, quizás sea tu cerebro diciéndote, espera, aún estoy guardando los últimos archivos del día. Hipótesis del mercado eficiente. Imagina que entras a una cafetería y escuchas a alguien susurrar. La acción de esa empresa va a subir mañana. Corres a invertir. Pero cuando llega el día, el precio no se mueve. ¿Por qué? Porque el mercado ya lo sabía. Ese es el corazón de las hipótesis del mercado eficiente. Una teoría que dice que los mercados son como esponjas. Absorben toda la información al instante, dejándote sin ventajas. Y quizás sin ese café que pagaste de más. Todo empezó en los años 60, cuando Eugene Fama, un economista obsesionado con los números, revolucionó las finanzas con una idea radical. Los precios de las acciones son impredecibles. No importa cuánto estudies, el mercado siempre te gana. Su argumento: imagina el mercado como un termómetro gigante. Si sale una noticia, buena o mala, el precio se ajusta en milisegundos. No hay tiempo para reaccionar. Pero aquí viene lo interesante. La teoría tiene 3 niveles, como un videojuego de dificultad creciente. 1. Nivel débil. Los precios ya tragan toda la información pasada. ¿Quieres ganar usando gráficos históricos? Olvídalo. Es como predecir el clima de mañana con el pronóstico de hace un año. 2. Nivel semifuerte. Aquí, el mercado devora incluso las noticias públicas. Si una empresa anuncia ganancias récord, el precio sube antes de que termines de leer el titular. El análisis fundamental, esas horas viendo balances, se vuelve inútil. ¿La razón? Todos tienen la misma información. 3. Nivel fuerte. El modo Dios. Ni siquiera la información privilegiada sirve. ¿Tienes datos internos de una fusión?
El mercado ya lo siente, como un sexto sentido colectivo. Según Fama, hasta los insiders pierden aquí. ¿Y qué implica esto para ti? Si el mercado es eficiente, invertir es como jugar a la ruleta. Nadie gana siempre. Por eso los seguidores de esta teoría prefieren fondos indexados, copiar al mercado, en vez de pagar a gurús que prometen milagros. ¿Es esto cierto? Aquí entran las críticas. Piensa en las burbujas, como la de los tulipanes en el siglo XVII o la .com en los 2000. ¿Cómo explican los precios disparatados si el mercado es racional? Las finanzas conductuales responden. Los humanos no somos robots. El miedo, la codicia o el FOMO, Fear of Missing Out, nos hacen comprar caro y vender barato, creando grietas en la eficiencia. Además, hay patrones raros. El efecto enero, las acciones suben en enero. O el efecto tamaño, las empresas pequeñas rinden más. ¿Magia? No. Son anomalías que la hipótesis no explica, como agujeros en un mapa perfecto. Y luego está el sueño de todo inversor: encontrar una acción infravalorada. Warren Buffett lo hizo. Encontrar una acción infravalorada. Warren Buffett lo hizo. ¿Cómo? Porque según él, el mercado a veces duerme, pero la hipótesis diría suerte, no habilidad. Entonces, ¿es el mercado un genio o un caos con corbata? La respuesta está en el medio. La hipótesis del mercado eficiente no es una ley física, sino un recordatorio. En un mundo hiperconectado, la información vuela, y aunque a veces fallen los precios, como cuando el pánico hace caer una acción sólida, la mayoría del tiempo el mercado es un espejo distorsionado. Pero espejo al fin, así que la próxima vez que quieras invertir, piensa, ¿estás jugando contra una máquina perfecta? ¿O contra los miedos y esperanzas de millones? La hipótesis te dice que quizás la mejor estrategia no es correr detrás de las noticias, sino surfear la ola del mercado, aceptando que, a veces, no saber es parte del juego. Teoría del todo. Unir bajo una sola ecuación lo grande y lo pequeño, el cosmos y el átomo, lo que vemos y lo que solo intuimos. Algo así busca esta teoría. Todo comenzó con Einstein. Tras revolucionar la física con la relatividad, pasó sus últimos 30 años obsesionado con unir la gravedad, esa fuerza que nos pega al suelo, y el electromagnetismo, la chispa que enciende tus dispositivos, pero murió sin lograrlo. ¿Por qué? Porque el universo guardaba un secreto. A escalas cuánticas, tan pequeñas que un átomo parece un planeta, las reglas cambian. La gravedad que domina galaxias se vuelve irrelevante, y las partículas bailan al ritmo de probabilidades, no de certezas. Hoy, la teoría del todo busca reconciliar dos reinos enemistados. En una parte tenemos la relatividad general, el manual de instrucciones de lo enorme, agujeros negros, el Big Bang, el tejido del espacio-tiempo. Y al otro lado está la mecánica cuántica, el libro de magia de lo diminuto, electrones que están en dos sitios a la vez, partículas que se comunican al instante. Es como si tuviéramos dos mapas de un mismo país, pero ninguno muestra todos los caminos. Y en medio, hay lugares donde ambos fallan. El centro de un agujero negro, o el primer instante del universo. Allí, la gravedad y lo cuántico se enfrentan. Y necesitamos un traductor. Aquí entran los candidatos. El más famoso es la teoría de cuerdas. Propone que todo está hecho de hilos vibrantes de energía. Un violín cósmico donde la nota de cada cuerda define una partícula. Si vibra así, es un electrón. Si vibra asá, un fotón. Incluso la gravedad tendría su cuerda. Pero hay un problema. Para que funcione, el universo necesita 11 dimensiones. Sí, 7 más de las que vemos. ¿Dónde están? Enrolladas como los pliegues de una cortina. Luego está la gravedad cuántica de bucles. Imagina que el espacio no es continuo, sino una red de lazos diminutos. Cada nudo de esa red sería un átomo de espacio, y su vibración, el paso del tiempo. Aquí no hay cuerdas, solo puntitos de realidad tejidos como un bordado cósmico. ¿Pero por qué nos importa? Porque la teoría del todo no es solo para físicos, es la búsqueda de una historia coherente. ¿Cómo empezó el universo? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Existen otros universos? Cada ecuación es una pieza del rompecabezas. Y nosotros, polvos de estrellas curiosos, queremos ver la imagen completa. Stephen Hawking creía que encontrar esta teoría sería el triunfo definitivo de la razón humana. Pero también advirtió, podría ser tan abstracta que nadie la entienda, excepto el universo mismo. Y aquí está el giro filosófico. Si todo está conectado por una ley única, ¿somos solo espectadores o parte de la ecuación?
Cuando piensas en eso, mientras te arropas en la cama, el insomnio se vuelve poético. Porque cada latido de tu corazón, cada neurona que se enciende, es un eco de las mismas reglas que gobiernan las supernovas. Fenomenología. Imagina que cierras los ojos y de pronto, todo lo que conoces desaparece. Tu habitación, la ciudad donde vives, incluso tu nombre. Solo queda tu experiencia, la sensación de la sábana en tu piel, el sonido leve de tu respiración, el peso de tu cuerpo sobre el colchón. Eso, justo ahí, en ese espacio entre lo que es y lo que sientes, es donde vive la fenomenología. Esta teoría filosófica, creada por Edmund Husserl a principios del siglo XX, no busca explicar el universo con fórmulas o datos, sino entender cómo experimentamos el universo. Es como si Husserl nos dijera: olviden lo que creen saber, vuelvan a ser niños curiosos, tocando el mundo por primera vez. Piensa en una taza de café. La ciencia te dirá que es líquido, a cierta temperatura, con moléculas de cafeína. Pero la fenomenología va más allá. ¿Cómo vives esa taza? El aroma que te transporta a una mañana lluviosa, el calor en tus manos, el sabor amargo que te despierta, no es solo un objeto, es un momento tejido por tus sentidos, recuerdos y emociones. Husserl llamó a esto volver a las cosas mismas, describir las experiencias sin filtros, sin prejuicios, como si fueran la primera vez. Pero aquí viene lo interesante. La fenomenología no es solo filosofía de sillón. Influyó en psicólogos, artistas, incluso en cómo entendemos la realidad virtual. Porque nos enseña que todo, un sueño, un miedo, un deseo, es válido si lo sentimos. Martin Heidegger, discípulo de Husserl, añadió que nuestra existencia es como una red. No somos seres aislados, sino que somos a través del mundo que tocamos, miramos, olemos. Y si te dijera que, en este instante, estás practicando fenomenología sin saberlo, cuando te quedas mirando el cielo al atardecer, sin pensar en horarios o responsabilidades, solo dejando que el color naranja te inunde. Eso es dejar de buscar qué es algo para sentir cómo es algo. Ahora, ¿por qué esto importa para dormir? Porque nuestro cerebro, en la oscuridad, se vuelve fenomenólogo. Los ruidos se amplifican, las texturas de la almohada se notan más, los pensamientos fluyen sin control. La fenomenología nos invita a no luchar contra eso, sino a abrazar la experiencia cruda, como un testigo tranquilo. En lugar de angustiarte porque no concilias el sueño, podrías decir: está bien, siento mis párpados pesados, escucho el tic-tac del reloj, y eso es todo, no necesito juzgarlo. Así que la próxima vez que cierres los ojos, recuerda, no estás en un cuarto oscuro, estás en el laboratorio más antiguo del mundo, tu propia conciencia. Y quién sabe, quizás, al prestar atención a cómo caes en el sueño, encuentres que dormir no es escapar de la realidad, sino sumergirte en la más íntima de todas, la que solo existe cuando dejas de forzarla, y simplemente eres. Funcionalismo estructural. Esta teoría ve el mundo como una gigante máquina perfecta donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene un propósito, aunque a veces no de su máximo. Todo empezó en el siglo XIX, cuando Émile Durkheim, un sociólogo francés, se obsesionó con una pregunta: ¿por qué no colapsa la sociedad? Tras estudiar suicidios, religiones y hasta cómo nos organizamos para trabajar, concluyó que somos como un organismo vivo. El corazón no es más importante que los pulmones. La familia no lo es más que la educación. Todas son estructuras que, al funcionar juntas, mantienen el equilibrio. Pero aquí viene lo fascinante. Durkheim decía que hay dos tipos de pegamento social. En las tribus antiguas, la solidaridad mecánica nos unía porque todos hacíamos lo mismo: cazar, cultivar, rezar, como hormigas en un hormiguero. Pero en las ciudades modernas, con trabajos especializados, médicos, ingenieros, youtubers, surge la solidaridad orgánica. Dependemos unos de otros. Necesitas que el panadero hornee tu desayuno, y él necesita que tú pagues la luz de su local. Es un baile de interdependencia. Claro, no todo es armonía. Imagina que un día el sistema educativo falla. Según el funcionalismo, otras instituciones se ajustarían para compensarlo. ¿Cómo? Quizás las familias tomarían un rol más activo en enseñar valores, o las empresas crearían programas de entrenamiento. Es como cuando te duele un pie, y sin querer, apoyas más el otro. Pero aquí está el problema. Esta teoría fue criticada por ser demasiado optimista. ¿Realmente todas las partes benefician al sistema? ¿Y los conflictos, las desigualdades? Durkheim lo sabía. Habló de la anomia, ese vacío cuando las normas se desdibujan, como en crisis económicas o revoluciones. Sin reglas claras,
La sociedad se desorienta, como un barco sin timón. Y luego llegó Talcott Parsons, un sociólogo estadounidense que llevó esto al extremo. Creó el esquema Agile. 4 funciones que toda sociedad debe cumplir para sobrevivir. Primera, adaptación, como la economía que ajusta recursos. Segundo, logro de metas, la política estableciendo objetivos. Tercera, integración, las leyes manteniendo el orden. Cuarta, latencia, la cultura transmitiendo valores. Pensaba que somos como actores en una obra. Aprendemos nuestros roles, padre, estudiante, ciudadano, y los repetimos para que el guión social no se rompa. ¿El problema? Esta visión ignoraba que a veces el guión está mal escrito. ¿Qué pasa con quienes no encajan? ¿O con los que protestan contra el sistema? Aquí entra la ironía. El funcionalismo estructural, que buscaba explicar la estabilidad, terminó siendo cuestionado por no ver grietas. Como cuando en los 60, movimientos sociales mostraron que la sociedad no era tan armónica y que el equilibrio a veces es opresión disfrazada. Pero aún así, su legado es poderoso. Cada vez que ves una escuela, un hospital o incluso un semáforo, estás viendo estructuras funcionales. ¿Por qué existen los memes? Según esta teoría, porque cumplen una función: cohesionar a través del humor. ¿Y las redes sociales? Podrían ser el nuevo cemento de la solidaridad moderna. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿para qué sirve esto?, piensa en Durkheim. La respuesta no está en el objeto, sino en cómo contribuye al sistema. Y si alguna vez sientes que tu rol en la sociedad es insignificante, recuerda, hasta el tornillo más pequeño evita que la máquina se desarme. Agujeros de gusano. Imaginen el universo como una sábana elástica gigante. Cuando ponemos un objeto pesado, como una estrella o un planeta, la sábana se hunde. Eso es básicamente lo que dice la teoría de Einstein. La gravedad deforma el espacio-tiempo. Ahora, si esa sábana se doblara tanto que 2 puntos lejanos se tocaran, ¡boom! Un agujero de gusano sería como un atajo que conecta esos 2 puntos. Sería como tomar un atajo a través de la sábana en lugar de recorrer toda su superficie. Genial, ¿no? Pero aquí viene lo loco. Los agujeros de gusano no son solo puentes espaciales. Según las ecuaciones de Einstein, también podrían conectar diferentes momentos en el tiempo, ¿sí? Como una máquina del tiempo. En los años 30, Albert Einstein y Nathan Rosen propusieron estos túneles como soluciones matemáticas a las ecuaciones de la relatividad general. Los llamaron puentes de Einstein-Rosen. Y aunque en ese momento pensaban que eran solo curiosidades teóricas, hoy los científicos especulan que quizá podrían existir. Pero alto ahí, no saquen las maletas interestelares todavía. Los agujeros de gusano tienen un problemilla: son increíblemente inestables. Si intentáramos entrar en uno, probablemente se colapsaría al instante, convirtiéndonos en, espagueti cósmico, ¿sí? Como en los agujeros negros. Para mantenerlos abiertos, necesitaríamos algo llamado materia exótica, una sustancia con energía negativa que contrarrestaría la gravedad. El detalle es que nadie ha visto jamás esa materia, ni en laboratorios, ni en el espacio. Es como intentar construir un puente con un material que nadie sabe si existe. Y aún hay más. Si algún día lográramos estabilizar un agujero de gusano, las paradojas estarían a la orden del día. ¿Qué pasaría si viajas al pasado y evitas que tus padres se conozcan? ¿Desaparecerías como en Volver al Futuro? La física aún no tiene respuestas, pero teorías como la protección cronológica de Stephen Hawking sugieren que el universo podría autocorregirse para evitar estas contradicciones. Quizá las leyes de la realidad sean más astutas que nosotros. Ahora, la gran pregunta: ¿hay agujeros de gusano en el universo? Algunos científicos piensan que podrían haberse formado en el Big Bang como defectos en el tejido del espacio-tiempo. Otros creen que civilizaciones ultra avanzadas, si existen, ya los estarían usando. Aunque no tenemos ni una pista, por ahora, son un fascinante amogus de la física, un recordatorio de que el cosmos guarda misterios que ni siquiera hemos soñado. Teoría del Big Bang. Imagina que aprietas un botón de rebobinado cósmico. Las galaxias retroceden, los planetas se deshacen, las estrellas estallan en reversa, hasta que todo el universo cabe en un punto más pequeño que un átomo. Ese instante, hace 13.800 millones de años, es el Big Bang. No una explosión, sino el primer latido de todo lo que existe. Y aunque suene a ciencia ficción, es la teoría más sólida que tenemos sobre, el origen de todo. Todo empezó en 1927, cuando un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre propuso algo radical:
El universo no es eterno. Empezó en un átomo primigenio que estalló. Al principio, lo tacharon de loco. ¿Cómo algo tan colosal nació de algo tan pequeño? Pero luego, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan unas de otras, como pasas en un pan que se infla. La conclusión: el universo se expande. Y si rebobinamos, todo vuelve a ese punto inicial. Aquí viene lo interesante. El Big Bang no fue una explosión en el espacio. Fue la aparición del espacio y el tiempo. Antes, no había un afuera, ni un antes. Es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? No hay respuesta, porque el concepto mismo de dirección nació con el universo. Los primeros segundos fueron una fiesta caótica. En los primeros 10 milésimas de segundo, el universo se infla más rápido que la luz. En el segundo 1, aparecen protones y neutrones, los Lego de los átomos. 380.000 años después, la luz sale libre por primera vez. Esa luz aún nos rodea. La llamamos radiación cósmica de fondo. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Porque el universo tiene huellas dactilares. Esa radiación de fondo es como el eco del Big Bang, una niebla de microondas que llena cada rincón del espacio. Y las galaxias más lejanas son cápsulas del tiempo. Al mirarlas, vemos cómo era el universo de bebé. Claro, quedan misterios. ¿Qué pasó antes del Big Bang? Algunos físicos hablan de multiversos o de un rebote, de un universo previo. Otros dicen que la pregunta no tiene sentido. Como si un pez preguntara, ¿qué hay fuera del agua? Y luego está la materia oscura, una sustancia invisible que mantiene unidas a las galaxias. ¿Es ceniza del Big Bang? No lo sabemos. Es como si, al contar la historia de tu vida, faltaran capítulos enteros. Pero intuyes que existieron. Porque esto importa antes de dormir. Porque cada átomo de tu cuerpo, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, fue forjado en estrellas que nacieron gracias al Big Bang. Eres, literalmente, polvo de estrellas, reciclado durante eones. Utilitarismo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo decidir entre lo que queremos hacer y lo que deberíamos hacer? Imaginen esto. Están en un tren que va a atropellar a 5 personas, pero pueden desviarlo para salvarles, aunque matarían a una. ¿Qué harían? Esta teoría ética que nos reta a medir el bien y el mal con una calculadora de felicidad. ¿Suena frío? ¿O es la clave para construir un mundo mejor? Vamos a explorarlo. El utilitarismo nació en el siglo XVIII, de la mano de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, dos filósofos que dijeron: olviden reglas divinas o tradiciones. La moral se reduce a una cosa: maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. Sí, como escuchan. Para ellos, una acción es buena si produce el mayor bienestar para el mayor número de personas. Punto. ¿Robarías un pan para alimentar a un pueblo hambriento? Según el utilitarismo, si salvas más vidas de las que perjudicas, está bien. Pero aquí está el truco. El utilitarismo no es solo hacer lo que conviene. Bentham lo llamó el cálculo felicífico, una especie de ecuación donde sumas placeres, restas dolores y eliges la opción con el saldo más positivo. Imaginen una balanza, de un lado el bien que generas, del otro el mal. Si la balanza se inclina hacia la felicidad colectiva, acción aprobada. Claro, esto implica sacrificios. ¿Destruirías tu auto para evitar un accidente masivo? El utilitarista diría, sí, sin dudar. Ahora, ¿esto significa que el fin justifica los medios? Cuidado. John Stuart Mill refinó la teoría. Él decía que no todos los placeres son iguales. Más vale ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. O sea, prefieren la calidad de la felicidad, como el arte o el amor, sobre la cantidad, como comer helado todo el día. Pero el utilitarismo tiene sus grietas. ¿Qué pasa si para salvar a 1000 personas tienes que sacrificar a una inocente? Es el famoso dilema del tren, que muchos critican porque convierte a las personas en números. ¿Y si ese inocente es alguien que amas? Aquí el utilitarismo se pone incómodo. No importan tus sentimientos, solo el resultado final. Además, ¿cómo medimos la felicidad? ¿Es posible cuantificar algo tan subjetivo? Si legalizamos algo polémico porque la mayoría lo quiere, ¿estamos ignorando a las minorías? Aún así, el utilitarismo está en todas partes. Cuando las empresas donan dinero para mejorar su imagen y reducir impuestos, están usando lógica utilitaria. Incluso en tu vida diaria, ¿compras un café caro? ¿O donas ese dinero a alguien que lo necesita? El utilitarismo te diría, donar genera más felicidad global. Interpretación de Copenhague. ¿Y si todo lo que ves, sientes y crees que es real, en realidad es una ilusión?
no es un pensamiento cualquiera. Es la puerta de entrada a uno de los misterios más alucinantes de la física, la interpretación de Copenhague. Un concepto tan intrigante que hasta los científicos se pelean por entenderlo, y que, curiosamente, tiene mucho que ver con cómo tu mente navega entre la vigilia y el sueño. Todo empezó en los años 20, cuando dos genios, Niels Bohr y Werner Heisenberg, se sentaron en un café de Copenhague, de ahí el nombre, para resolver un problema. ¿Cómo funciona el mundo a escalas tan pequeñas que ni siquiera podemos verlo? Imagina un átomo. Si lo ampliaras al tamaño de un estadio, el núcleo sería un garbanzo en el centro. ¿Y los electrones? ¿Dónde están? Aquí y allá a la vez, como fantasmas cuánticos. Bohr y Heisenberg propusieron algo radical. La realidad no existe hasta que la observamos. Piensa en un sueño. Mientras duermes, tu mente crea escenarios que parecen reales, pero al despertar, se desvanecen. La interpretación de Copenhague dice algo similar. Las partículas subatómicas están en un estado de sueño, una superposición de posibilidades, hasta que alguien, o algo, las mira. Es como si el universo fuera un gigantesco quizás, y al abrir los ojos, forzaras a la realidad a decidir, ¿fue un gato en una caja vivo o muerto? Sí, este es el famoso experimento mental de Schrödinger, que justo se enfrentaba a las ideas de Heisenberg. Pero aquí viene lo más loco. Según esta interpretación, no hay una verdad absoluta detrás de lo que observamos. Las partículas no tienen propiedades definidas, como posición o velocidad, hasta que las medimos. Es como si intentaras recordar un sueño al despertar. Cuanto más te esfuerzas por atraparlo, más se distorsiona. Heisenberg incluso formuló su principio de incertidumbre. Mientras más precisos somos con la posición de una partícula, menos sabemos sobre su velocidad, y viceversa. ¿Te suena? Es como cuando intentas controlar tus pensamientos para dormir, y justo eso los acelera. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con dormir? Piensa en ese momento en que estás en la cama, en la frontera entre la conciencia y el sueño. Tu mente ya no fuerza la realidad. Deja que las ideas, los miedos y las fantasías existan en superposición. La interpretación de Copenhague nos recuerda que no siempre necesitamos respuestas, sino simplemente presenciar el juego de posibilidades. En vez de angustiarte porque no concilias el sueño, podrías decir, está bien, mi cerebro está en modo cuántico, explorando todas las versiones de cómo podría ser esta noche. Y hay más. Esta teoría sugiere que el observador, tú, es parte esencial del sistema. Al igual que en un sueño lúcido, donde sabes que estás soñando pero decides fluir, la interpretación de Copenhague nos invita a aceptar que somos co-creadores de nuestra realidad. Cuando cierras los ojos, no estás escapando del mundo. Estás interactuando con él a un nivel donde las reglas son flexibles, casi mágicas. Teoría psicoanalítica de Freud. Imagina que tu mente es una mansión antigua. Hay habitaciones iluminadas donde guardas tus recuerdos felices, pasillos que recorres cada día, y un sótano cerrado con llave. Dentro de ese sótano, algo se mueve, susurra en tus sueños. Te hace decir lapsus como «te odio», cuando querías decir «te amo», y almacena deseos tan oscuros que ni tú mismo te atreves a mirarlos. Esta es la teoría psicoanalítica de Freud, un viaje a las sombras de tu mente, donde lo que niegas te define. Todo comenzó con Sigmund Freud, un médico vienés obsesionado con lo que no decimos. En los años 1890, mientras Europa se peinaba para parecer civilizada, él se adentró en lo salvaje, el inconsciente. Según Freud, nuestra mente es como un iceberg. La punta, lo consciente, es lo que mostramos. El 90% sumergido, el inconsciente, es un zoo de impulsos reprimidos, traumas infantiles y fantasías que desafían la moral. ¿Cómo acceder a ese sótano prohibido? Freud inventó el psicoanálisis, el diván, las asociaciones libres, los sueños. Para él, los sueños eran el camino real al inconsciente. Esa pesadilla donde se te caen los dientes. ¿Es solo ansiedad? Number, según Freud, es un mensaje cifrado. Quizás miedo al envejecer o a perder poder. Hasta el sueño más absurdo tiene un guión secreto. Pero aquí viene lo polémico. Para Freud, todo se reduce a deseos carnales. La mente para él es un campo de batalla entre tres fuerzas. Primero está el ello, un bebé egoísta que grita, «¡Lo quiero ya!», hambre, sexo, placer. Luego está el yo, el adulto que negocia con la realidad. «No, no puedes comerte ese pastel, a menos que hagas dieta mañana». Y finalmente está el superyo, el juez interno. «Eres malo por desear eso». Freud creía que la neurosis, ansiedades, obsesiones, surge cuando el yo no logra mediar entre el ello salvaje y el superyo tirano. ¿Esa manía de lavarte las manos 20 veces al día?
Podría ser un ritual para limpiar culpas inconscientes. ¿Tu amigo que siempre llega tarde? Tal vez sabotea sus éxitos por miedo al castigo del superyo. Pero ¿por qué esto importa antes de dormir? Porque la noche es el reino del inconsciente. Cuando apagas la luz, el ello y el superyo juegan al ajedrez con tus pensamientos. ¿Insomnio? Quizás es tu mente evitando soñar con algo que no quiere enfrentar. ¿Te despiertas a las 3 de la mañana con ansiedad? Freud diría que es un deseo reprimido golpeando la puerta de tu conciencia. Claro, sus ideas han sido criticadas. ¿Exageró el rol del sexo? ¿Ignoró factores sociales? Sí, pero su legado está en habernos enseñado que no somos dueños de nuestra mente, que tras cada decisión racional hay mareas ocultas de deseos y miedos.